Vamos ubicándonos, señores parlamentarios, en sus respectivos escaños, igual los señores ministros, para reanudar la sesión. Y habiendo dado el tiempo, se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al señor César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, así como el gabinete en pleno. Se va a dar lectura al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y al artículo 55, inciso E, y artículo 82 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, inciso E. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicará las siguientes reglas. Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del Gobierno y las medidas que requiere su gestión, a que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar, el presidente del Consejo de Ministros contará con un periodo ilimitado de tiempo dentro de lo razonable. En tanto, los ministros podrán contestar utilizando el tiempo que les conceda la mesa directiva. Los ministros pueden conceder interrupciones por no más de 2 minutos previa autorización de la mesa directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán retirarse de la sala en cualquier momento. En el caso de investidura de un nuevo Consejo de Ministros, el presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la sala. Artículo 82. Investidura del Consejo de Ministros. Dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso, reunido en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros para, inciso A, exponer la política general del Gobierno, inciso B, debatir la política general del Gobierno y, inciso C, debatir las principales medidas que requiere su gestión. Si el Congreso se encontrara en receso, el presidente de la República convocará de inmediato a legislatura extraordinaria. Al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas. La cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto del Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato. Ya ha sido distribuido, señores parlamentarios, la copia de la presentación del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces en su sesión del 2 de mayo del presente año. El tiempo para el presente debate será de 4 horas, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Adicionalmente, se concederá 5 minutos a cada portavoz y más de 2 minutos adicionales. Quiero dejar constancia, como ya lo hemos hecho en los debates, en la tercera presentación de un gabinete que nos toca a esta mesa, igual se verán algunos tiempos flexibles y también habrá un tiempo para los no agrupados. Señor relator, el cuadro o la relación de tiempos. Tiempo de debates para la investidura del Consejo de Ministros por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 126 minutos. Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, 32 minutos. Grupo Parlamentario Frente Amplio, 21 minutos. Alianza para el Progreso, 17 minutos. La Célula Parlamentaria Aprista, 11 minutos. Grupo Parlamentario Nuevo Perú, 21 minutos. Y Grupo Parlamentario Acción Popular, 11 minutos. Se va solicitando a los señores portavoces que acerquen a la mesa directiva la relación de los congresistas que harán uso de la palabra para poder programarlos.
Reiterándole la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros, le damos el uso de la palabra al señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, hasta los minutos que considere necesario. Muchas gracias, presidente. Permítame saludarlo de manera especial, al igual que los señores vicepresidentes, a las señoras y señores congresistas, a nuestros ministros y de manera especial a la población peruana. Sin duda, presidente y colegas congresistas, es muy agradable estar de vuelta a casa. Y de vuelta porque, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, asistimos al Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y las principales medidas de gestión que se ejecutará por este gabinete presidido por el presidente Martín Vizcarra hasta el 28 de julio del 2021. Venimos, como no puede ser de otra manera, con un mensaje de unidad frente a los grandes desafíos que tenemos los peruanos luego de casi 200 años de historia republicana. Nuestro primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Para lograrlo, tenemos que superar juntos la difícil situación que estamos atravesando. Nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener de acuerdo a la potencialidad de este Perú gigante. Las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Lo más alarmante por primera vez en este milenio es que la pobreza ha aumentado. No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente se está robando la esperanza de nuestro futuro y la confianza que los peruanos deberíamos de tener en nuestras instituciones, en nuestras autoridades y nuestros políticos. Eso logra la corrupción. El dinero sucio que ingresa a nuestra economía ya no solamente proviene de la corrupción y el narcotráfico. Ahora, además, procede de la minería y de la tala ilegal. Estas actividades ilícitas han comenzado a ocupar nuestro territorio y penetrar profundamente en la política ante la falta de un Estado capaz de llevar orden, servicios básicos y oportunidades de desarrollo a nuestras regiones. Por otro lado, la emergencia climática que afrontó el norte el año pasado también desnudó las falencias de nuestro Estado. Como el presidente Martín Vizcarra constató en campo, en la misma zona donde ha ocurrido este impacto del fenómeno del Niño, que el proceso de reconstrucción con cambios no avanza a la velocidad que la difícil situación exige. No son, por cierto, nuestras únicas urgencias. Las reformas políticas y electorales son una de las tareas pendientes que tenemos que asumir en conjunto con una visión de estadistas. Solo desprendiéndonos de nuestros intereses particulares y de corto plazo podemos estar a la altura del reto que implica reconstruir un sistema de partidos y de representación en el que hoy en día nuestra mayoría de peruanos no confía. Por estas razones, presidente, colegas,
Resulta necesario que nos preguntemos cómo hemos llegado a esta situación, cuáles son las causas que han permitido que lleguemos a esta situación. Lo que creemos ha sido nuestro principal error fue perder tiempo en las falsas disyuntivas que oponen el crecimiento o políticas sociales, mercado o Estado, minería o diversificación productiva, inversión o cuidado ambiental, fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas, entre otros antis que han hecho fuerte daño a este país, y ha erosionado lo principal que tiene un país, la política. Para desarrollar entonces nuestras potencialidades, como gobierno tenemos una mirada pragmática que permita reconocer aquello que ha funcionado en nuestro país. Y en otros países también queremos construir sobre aquello positivo que dejó cada gestión que nos precedió, así como las propuestas provenientes de todos los partidos políticos sin mezquindad alguna. Todos, absolutamente todos, tienen ideas, fuerzas que vale la pena recoger. Entonces, sobre esa base preguntémonos qué país y qué sociedad queremos ser para nuestro bicentenario. Queremos proponerle a los peruanos y peruanas ser un país más justo y equitativo, que crece y compite y mira con optimismo el futuro. Una sociedad en la cual sea posible progresar con honestidad, independientemente del rincón del país en el que uno se encuentre. Las metas que plantearemos son concretas y las llevaremos a cabo con la herramienta más poderosa que tiene la democracia, que es el diálogo, y trabajando, por supuesto, incansablemente juntos. Porque uno de estos ejes de nuestra gestión será lo importante, no la búsqueda de confrontaciones, sino la búsqueda de consensos sobre la fuerza de la razón. Necesitamos construir un Estado descentralizado, capaz de llevar servicios básicos y oportunidades de desarrollo a cada rincón de nuestro país. Necesitamos llevar al Estado hacia esos lugares antes que intentar que esas pequeñas comunidades vengan a deambular pidiendo o mendigando atención acá en Lima. Necesitamos que el Estado, las comunidades y la actividad formal recupere los territorios que hemos abandonado. Solo así será posible ganarle la batalla a las actividades ilícitas y recuperar el optimismo y la confianza de los peruanos en sus políticos y en sus autoridades. Nada de eso, sin embargo, será posible si no asumimos una lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. Por eso, esta será otra de las grandes prioridades que trabajaremos incansablemente y sobre los que venimos a presentarles metas y acciones concretas. Y para lograr todo esto, no podemos hacerlo con discursos, con palabras. Necesitamos revitalizar nuestra economía y poner delante de nuestras prioridades una agenda social que nos permita superar la anemia y garantizar servicios de salud y educación de calidad y atender con urgencia la seguridad ciudadana y la protección que necesitan nuestros niños y niñas, nuestras mujeres en todo el país. Reitero, todo será posible si trabajamos juntos. Nosotros como gobierno tenemos la humildad de no tener la soberbia de decirlo solo podemos. No podemos solos. El Congreso necesita ser un aliado estratégico para que podamos operar las leyes que este país necesita, no solamente para superar estos problemas, sino para mirar el futuro.
Reitero que todo esto no podríamos si es que seguimos en la confrontación. Ya hemos demostrado que sabemos superar grandes problemas y llegar a acuerdos cuando nos unimos. Ejemplos hay muchos. El más reciente, la salida constitucional que el país le dio a la crisis política que se presentó a fines de año e inicios de este. La posterior realización de la Cumbre de las Américas en nuestra capital fue reconocimiento internacional al respeto por la democracia que se vivió y que se vive y se vivirá en este país. Es en esta dirección que presentamos, a través de ustedes, señores congresistas, las principales políticas de nuestro gobierno, cuyos ejes prioritarios fueron adelantados por el presidente Martín Vizcarra en su discurso inicial en este mismo recinto. Queremos convertirnos en un país desarrollado. Creo que nadie puede dejar de tener este sueño, esta ilusión. Sin embargo, para eso entonces necesitamos tomar hoy decisiones drásticas frente a la corrupción, porque afecta el desarrollo de las naciones y el derecho de las personas. En el Perú, como lo señaló el presidente Vizcarra en la Cumbre de las Américas, el costo de la corrupción representa 14.000 millones de soles, 14.000 millones de soles por año, una cifra indignante, pues priva a nuestros compatriotas más pobres de escuelas, hospitales, comisarías, caminos, puentes y trabajo digno. La información que da cuenta de la participación de altos funcionarios públicos, políticos y empresarios en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia latinoamericana nos ha enrostrado lo profundo que ha calado este flagelo en el Perú. La corrupción se inicia con el financiamiento ilícito de las campañas, se alimenta de la limitada transparencia y la débil meritocracia y termina subordinando decisiones públicas a intereses subalternos. Hemos llegado a un punto que no admite alternativas distintas a la materialización de políticas y acciones concretas. Por eso, a 20 días de haber juramentado el gobierno del presidente Vizcarra, ya se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Hemos creado la Secretaría de Integridad Pública para que desde el más alto nivel, con el liderazgo del presidente de la República, podamos garantizar su implementación. Este es un primer e importante paso para prevenir la corrupción y sancionar a los corruptos, lo cual complementaremos con otras acciones. Antes de los primeros 180 días, bajo el liderazgo del presidente Vizcarra, presentaremos un paquete normativo, presidente, que da cuenta con el respaldo del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y que estamos seguros contará con el respaldo del Congreso de la República. Son medidas alineadas con el Acuerdo Nacional, las recomendaciones de la OECD, el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, así como del compromiso de Lima en las Cumbres de las Américas. ¿Cuáles son estas medidas? Primero, todos los ministros, empezando por el propio presidente de la República y los altos funcionarios con capacidad de decisión y manejos de recursos públicos, estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco. Segundo, como ha sido de conocimiento público, la gestión de intereses ha generado altos costos para el país. Necesitamos un marco legal que la regule eficientemente. Propondremos la ley de gestión de intereses o ley de lobbies para que estas actividades sean parte de un proceso
efectivamente regulado y transparente. En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos. No, serán drásticamente sancionados en el marco de la ley. Tercero, un proyecto de ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hemos avanzado prohibiendo a personas condenadas por corrupción que ingresen o permanezcan en la administración pública, pero tenemos que ser más rigurosos para garantizar la integridad del Estado. Cuarto, una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de las campañas electorales, para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política. Quinto, la ley de extinción de dominio, que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero. En este caso, conocemos proyectos de ley de congresistas que diferentes bancadas que van en la misma dirección han presentado estos proyectos de ley. Estamos seguros de que lograremos el consenso necesario para impulsar estos cambios. Conforme a los estándares internacionales, presentaremos una propuesta para sancionar la corrupción en el sector privado. Si queremos un cambio radical, necesitamos medidas aplicables a toda la sociedad y a todos los sectores. Promoveremos el cambio global de la información financiera y tributaria, así como una efectiva aplicación de la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional de la OCDE. En consonancia con estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, crearemos el registro de beneficiarios finales, que reunirá la información de personas naturales y jurídicas que efectivamente poseen, controlan o se benefician económicamente de sociedades mercantiles, fideicomisos y fundaciones. Nuestro objetivo es contar con una estrategia efectiva, interna y externamente, para evitar el ocultamiento de los fondos ilícitos. Finalmente, presidente, para consolidar nuestra lucha contra la corrupción, la educación será una herramienta permanente de transformación. El currículo escolar incorporará una sólida formación de valores democráticos y éticos. Queremos comenzar haciendo referencia a uno de los principales objetivos de este gobierno: construir consensos políticos y sociales que permitan generar un clima de estabilidad y de paz social, una condición básica para poder avanzar hacia el desarrollo. Necesitamos entonces, por eso mismo, estabilidad institucional para la gobernabilidad. Es el diálogo la herramienta que nos permitirá ir en esa dirección. El presidente Vizcarra ha señalado con claridad en su discurso en este hemiciclo que el diálogo político es el mecanismo que nos permitirá construir un pacto social. Hemos iniciado el diálogo con las bancadas políticas del Congreso, con todas las bancadas, las autoridades regionales y municipales. Además, seguiremos convocando la participación de todos los ciudadanos para que sus expectativas legítimas sean el centro de la política. El pacto social que proponemos tiene que ser el resultado transparente de nuestras agendas comunes y debe permitirnos tener un horizonte con objetivos y metas compartidas. Claro está, garantizando el equilibrio de los poderes del Estado. El Ejecutivo gobierna proponiendo el rumbo de los años venideros y en esta tarea debe contar con la cooperación,
la fiscalización y el aporte del Congreso. Para institucionalizar este mecanismo, hoy asumimos el compromiso de venir cada 180 días al Legislativo para informar sobre los avances y las dificultades de las propuestas que hoy presentamos y también para recoger la opinión y los aportes del Congreso tal cual lo hicimos en las conversaciones con todas las bancadas, donde pudimos recoger las ideas, los proyectos de cada uno de ellos. Y miren cómo Dios es justo. Todas las bancadas coincidieron en los temas fundamentales, con estilos más, estilos menos, pero lucha frontal contra la corrupción. Trabajar para mejorar la economía, trabajar para recuperar el tiempo perdido en las zonas de recuperación con cambios, son los elementos centrales, además de la educación, de la salud y la seguridad ciudadana. Somos conscientes de que cualquier reforma en los temas requiere de un debate político sustancial que nos permita estar de acuerdo y también disentir constructivamente en temas tan relevantes como el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales, la bicameralidad y el voto preferencial. El Ejecutivo enviará una propuesta al Congreso que la incluirá dentro de las medidas. Primero, para sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales. Segundo, toda persona que postule a un cargo elegido por votación popular autoriza automáticamente a la unidad de inteligencia financiera al acceso de su secreto bancario, tributario y bursátil. Tercero, incorporar a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera y contar con un sistema especializado de prevención del lavado de activos. Cuarto, que sea obligatorio que todos los partidos elijan a sus candidatos en elecciones internas supervisadas por los órganos electorales. Quinto, que las listas de candidatos que postulen en los procesos de democracia interna reflejen equidad entre varones y mujeres. Necesitamos incorporar la capacidad de las mujeres en la construcción futura de nuestro país. Sexto, tomando una iniciativa distinta de distintas bancadas, propondremos el retorno a la bicameralidad. Estos proyectos, presidente, los haremos llegar en el más breve plazo. Confiamos en que lograremos construir juntos este consenso que tanto se necesita en lo político y en lo social. Finalmente, seguiremos fortaleciendo la política exterior peruana, la cual se ha caracterizado por una defensa irrestricta de la democracia como valor latinoamericano. Del mismo modo, la asunción a la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, posicionando al Perú como líder en los procesos de integración regional en el marco de las dinámicas globales de comercio, como fue el sueño de nuestros ilustres pensadores y políticos, don Víctor Andrés Belaúnde, Víctor Raúl Haya de la Torre, de tener una patria latinoamericana unida. Este posicionamiento permitirá el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible que debemos buscar. Partimos hoy día de una situación difícil, pero no posible de recuperar la dinámica que nos llevó a ser uno de los países líderes en la región. Necesitamos generar condiciones para un entorno político estable. ¿Quién va a querer invertir en un país lleno de incertidumbre o confrontaciones políticas? Nadie, o muy pocos.
¿Cuál es nuestra situación entonces en ese marco? El déficit fiscal se ha deteriorado hasta alcanzar niveles equivalentes al 3% del PBI. La inversión pública y privada ha estado creciendo a tasas muy bajas los últimos 4 años, afectando la tasa de crecimiento del PBI, los ingresos fiscales y las posibilidades de generar empleo, reducir la pobreza y brindar servicios públicos de calidad. Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en la casa. Necesitamos recuperar la estabilidad de las finanzas públicas con disciplina y responsabilidad. Por eso, como se ha señalado oportunamente, la primera tarea en la que nos hemos embarcado con el ministro de Economía es la de la optimización de los gastos. Tenemos que quitar la grasa de las cuentas públicas. Esta optimización significó un ahorro muy rápido de más de 2.000 millones de soles en apenas 30 días que estamos de gobierno. Y no es que ahí hemos hecho un recorte que frene la maquinaria pública. Lo que pasa es que ha habido un despilfarro, creyendo que todavía estamos en los momentos donde con piloto automático podemos manejar esta economía, o pensando que la economía no tiene nada que ver con el tema político, cuando en un país moderno política y economía van juntos de esa manera, y por lo tanto eso es lo que tenemos que trabajar, y el diálogo es para eso. El Ejecutivo viendo el tema económico y el Congreso viendo el tema político. Esa es la unidad perfecta para tener un país estable. Hemos iniciado igualmente una revisión de las exoneraciones tributarias en aquellos casos en los que no beneficia a la población. Exoneraciones tributarias en aquellas zonas o sectores donde podemos juntos comprobar que no beneficia a la población. Y digo juntos porque acá en el propio Congreso existe un grupo de trabajo para la revisión de las exoneraciones con un equipo de congresistas. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos con las cartas abiertas, con la información abierta y viajando juntos a hablar con las poblaciones, a revisar cada región, porque en estas exoneraciones se nos van 16.000 millones de soles por año que pueden ser utilizados en las propias regiones, en los propios sectores, pero con proyectos que beneficien a la población. Estos recursos entonces serán invertidos en infraestructura, producción y mayor conectividad, en proyectos que estén cerca a la gente, en proyectos que puedan generar empleo en una economía que cada día crece el desempleo. Nuestra meta es reducir paulatinamente el déficit fiscal hasta el 2021 y aumentar la presión tributaria en 2.4% puntos del PBI hasta llegar a 15.3% en el 2021. Los agoreros o los pájaros agoreros lo que nos han dicho, eso no es posible. Nosotros no somos gente milagrosa. Nosotros somos gente que trabaja y cree que juntando las fuerzas podemos conseguir estas metas. Por eso, para lograrlo, no recurriremos al facilismo de aumentar significativamente la tasa de impuestos. Apostaremos principalmente, presidente y colegas, por hacer más eficiente la labor recaudadora de la SUNAT. Y en eso no podemos ser complacientes. Hemos conversado con la SUNAT, hemos conversado y hemos visto la capacidad de información que tiene la SUNAT
para mejorar la recaudación. No se trata de cambiar gente, se trata de cambiar un poco el sistema y tener la fuerza para poder recaudar más con lo que tenemos allí. La administración tributaria entonces será muy ejecutiva y focalizará su trabajo en aumentar esta base tributaria, reducir la evasión y la elusión de impuestos. Se reforzará el uso con herramientas digitales que potencien su capacidad recaudadora. El segundo eje relevante en materia económica es la política de inversión pública de calidad a lo largo de todo el territorio nacional, propiciando la articulación de nuestras potencialidades económicas y contribuyendo a la reducción de la pobreza. La pobreza no se reduce con discursos, la pobreza no se reduce solamente con programas sociales. Ayuda, pero no contribuye plenamente. Necesitamos crear inversión y más empleo. Cuanto más soles meta al bolsillo el padre de familia, entonces podríamos ir alejando no solamente la pobreza, sino la confianza en este país, a la confianza en encontrar empleo en las propias inversiones públicas. Y estas inversiones públicas entonces jala la inversión privada. Este trabajo ya lo hemos iniciado. No estamos haciendo el discurso ahora solamente, sino ya lo hemos iniciado. Tras una caída real de la inversión pública de 2.3% el año pasado, ya estamos cambiando esta tendencia y a diciembre la habremos incrementado a 17.5 respecto al año 2017. Y esto no es magia, esto no es milagro, es simplemente poner los recursos donde se necesita, no estar en la caja del MEF, no estar en la caja de los sectores, sino allí donde se necesita para generar no solamente empleos, sino una palabra mágica para restituir nuevamente este país como un país viable, se llama confianza. Confianza del último trabajador pequeño en cualquier rincón, que tenga confianza que el gobierno está no para despilfarrar, sino para manejar seriamente sus recursos. Del 2018 al 2021, considerando los 3 niveles de gobierno, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, destinaremos 180.000 millones de soles para la inversión pública con obras priorizadas y estratégicas en todo el país que permitan reducir estas brechas de la infraestructura y mejorar nuestra competitividad y por tanto generar empleo. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra palabra, presidente, que quede grabado acá y vendremos cada 180 días a decirle cómo vamos avanzando. Mediante un agresivo plan cumpliremos estas metas, un plan de inversión pública descentralizada que ya ha empezado y para el cual el diálogo ha sido otra vez la herramienta fundamental. Gracias a las reuniones con las autoridades de los gobiernos regionales, ya se ha asignado cerca de 2.000 millones de soles a proyectos de inversión con expedientes técnicos listos. Plata que ha debido ser destinada desde enero, pero ha estado retenido por algunas causas burocráticas, pero que felizmente se ha podido directamente, con la participación de los ministros y los gobernadores, con la participación del propio presidente y del que habla en las mismas mesas de trabajo, trabajando día y noche para lograr en 2 días la asignación de estos recursos. Se ha contemplado entonces financiar además el poner el acelerador en el tema de la reconstrucción. Estamos poniendo en el proceso de reconstrucción este año
una meta de más de 4.000 millones de soles al 31 de diciembre y completaremos en los próximos 3 años la inversión de los más de 25.000 millones de soles presupuestados para este fin. Se ha contemplado financiar obras definitivas en 19 ríos, 5 quebradas y el drenaje fluvial de 7 ciudades, desde Tumbes hasta Ica. Estas obras son soluciones integrales y ambientalmente sostenibles e incluyen trabajar en la cuenca del río Piura hasta su desembocadura al mar para la protección de la ciudad del mismo nombre, así como el sistema de drenaje fluvial para las ciudades de Sullana, Talara, Chiclayo y Trujillo, entre otras intervenciones. Adicionalmente a estos trabajos, se invertirá recursos públicos para recuperar 45.000 viviendas. Para conseguir estos objetivos, requerimos modificar, presidente y colegas congresistas, requerimos nosotros modificar el diseño del sistema de reconstrucción con cambios. Yo creo que este retraso que ha habido no ha sido falta de voluntad. Yo creo que este retraso que ha habido no ha sido culpa de los que han estado a cargo de este diseño. El diseño en sí mismo era un aparato pesado y complejo para manejarlo. Era para manejarlo, para hacer proyectos en una zona donde no hay emergencia y puedes tomarte todo el tiempo del mundo que quieras para exigir tantos requisitos, cuando lo que se trata es de mirar con sentido común, sin debilitar el aspecto técnico y el rigor del control, para hacer más rápido la construcción de estas obras. De tal manera que este nuevo diseño contempla que los proyectos de reconstrucción puedan iniciarse directamente con la elaboración de los estudios de ingeniería e inmediatamente después pasar a la contratación y a la ejecución de obras. Ello reducirá en unos 13 meses el tiempo para la ejecución de un proyecto desde su origen hasta su culminación. Se ampliarán las modalidades de las contrataciones para las intervenciones de reconstrucción, permitiendo celebrar convenios de Estado a Estado o de encargo con organismos internacionales para la contratación y la ejecución de proyectos más complejos, así como aprovechar la capacidad de los gobiernos locales y regionales y otros actores locales como las comunidades, autorizando hasta el nivel de ejecución descentralizada de los proyectos a través de los núcleos ejecutores, que es una modalidad que las comunidades lo conocen muy bien en trabajos pequeños, en proyectos pequeños, y que además los hace sentir que son parte de la reconstrucción, y de los mecanismos que se han venido utilizando, los ha distanciado entre la comunidad y los ejecutores o los planes que se hacían. Con estos mecanismos, presidente, podemos acelerar y hacer al mismo tiempo de manera conjunta las obras que requiere toda esta población del norte. Ahora bien, un crecimiento económico descentralizado que sea sostenible necesita de la participación también de la inversión privada. Yo invito al sector privado a tener confianza no solamente en este gobierno, sino en el Perú. Y este programa contiene un conjunto de inversiones en las que puede participar el sector privado. En lo que resta del presente año, tenemos previsto adjudicar más de 1.800 millones de dólares en importantes proyectos como lo siguiente: la masificación del gas natural en Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno; la modernización del Electro Noreste con impacto en Piura y Tumbes;
la línea de transmisión de La Niña, Piura, Pariñas, Nuevo Tumbes, Tingomaría, Aguaitía y Caraballo, el terminal portuario de Salaverry en La Libertad, los proyectos de banda ancha en Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco, San Martín y Loreto. En el sector energía y minas, planteamos una política nacional basada en la necesidad de aprovechar nuestros recursos naturales de manera sostenible, conseguir el desarrollo integral que nos permita ganar la guerra contra la pobreza y se eliminen las brechas hasta hoy existentes. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que no es suficiente contar con importantes recursos naturales y la más moderna tecnología. Es necesario también que nuestros recursos sean aprovechados con responsabilidad social. Altos estándares en el relacionamiento con las poblaciones vecinas a los proyectos y en el cuidado del ambiente, porque no es posible, mis queridos colegas, mi querido presidente, tener riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie. Creo que tenemos la tecnología, creo que tenemos la inteligencia suficiente para articular equilibradamente la explotación de estos recursos, beneficiando a nuestra gente, haciendo que esas zonas ricas no sea como Raimondi nos dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, y esa es la realidad. Pero esa realidad hoy día, con la tecnología, con la imaginación, con la creatividad y con la cooperación del Ejecutivo y el Legislativo, podemos encontrar el camino correcto para poder beneficiarnos de esa riqueza y hacer que nuestro pueblo sea menos pobre cada día. Es esencial entonces que se generen beneficios directos y efectivos para la población. Ese incentivo del canon, que el canon primero viene a Lima y después de Lima empieza a llegar nuevamente a las regiones, llega como garúa, ya no llega la lluvia para mojar las esperanzas de nuestros pueblos. Hay que cambiar eso y hay que recurrir que el beneficio empieza por estas comunidades donde se encuentran estas riquezas y progresivamente pueda subir hasta las alturas de tal manera que pueda financiar otros sectores como la educación y la salud. Sin embargo, es esencial que esto genere confianza. Otra vez es el tema de la desconfianza, porque se han presentado sin duda hechos que marcan el temor y la preocupación por este tipo de explotaciones, y por lo tanto lo que tiene es un Estado árbitro, un Estado que pueda actuar, interactuar entre las poblaciones y las inversiones, entre el beneficio de la explotación de los recursos y el buen manejo del tema ambiental. Miramos con optimismo entonces por eso que en el sector minero se inicie pronto la construcción de nuevos proyectos por un monto total de $10.000 millones, destacando que Yabeco en Moquegua, Mina Justa en Ica y la ampliación de Toromocho en Junín, todos con responsabilidad y compromiso social y respetando escrupulosamente el tema ambiental. Colegas, congresistas, señor presidente, todos estos motivos nos hacen confiar en que la inversión privada crezca a un ritmo de 8% hacia el año 2021, siendo claves la aceleración en la ejecución de proyectos de infraestructura como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el terminal portuario General San Martín, la modernización de la refinería de Talara, el gasoducto del sur,
la línea 2 del Metro de Lima y la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima Callao para ordenar su caótico tránsito. Es importante este ritmo de crecimiento de la inversión privada se dará entonces en un contexto de mejora de la competitividad. Nuestra meta al año 2021 es escalar en el índice de competitividad que hoy día estamos bajando, que mide esta competitividad el Foro Económico Mundial. Para lograr, relanzaremos el Consejo Nacional de Competitividad. Para seguir estas metas, cambiaremos la forma tradicional de hacer política económica solamente pensando en lo macro. Es lo responsable si queremos satisfacer las necesidades reales de la población de la calle, de la población de los pueblos. Tal como he mencionado y ha anunciado el ministro de Economía, para eso retomaremos las mesas ejecutivas sectoriales, cuyo objetivo será dinamizar la inversión privada en aquellos sectores en los que contamos con una clara ventaja comparativa. Mejoraremos la competitividad y la productividad de nuestros sectores con mayor potencial en todas las regiones. En todas las regiones tenemos un potencial gigantesco, pero no podemos aprovechar eso por la falta de infraestructura. El Estado y el mercado trabajan juntos para desarrollar este país. No producimos para vendernos entre pobres contra pobres. Eso se llama autoconsumo. Tenemos un potencial en este país capaz de cubrir el 100% de la necesidad nacional y exportar al mundo nuestras riquezas. Desde las zonas andinas acabamos de exportar por primera vez, papa hacia Brasil. Ahí está la experiencia vivida en estos 30 días de gobierno. Sí se puede cuando valoramos nuestro producto, pero cuando no lo valoramos, entonces traemos del extranjero de la forma más fácil. Traemos arroz cuando acá sobra el arroz. Traemos la papa para los Kentuckys cuando acá nos sobra la papa y dicen, no, es que la papa esa no sirve para este tipo de negocio. Tenemos investigadores que lo pueden transformar. Entonces, lo importante es valorar lo que somos y lo que tenemos. Valorar a nuestra gente y nuestros productos. Ese es el nacionalismo. El nacionalismo no es la teoría. El nacionalismo es sentir esta tierra, sentir a nuestra gente, valorar nuestra gente. Ahí tienen un ejemplo, la papa, cubierta solamente en el mercado de los andinos y parte de nosotros, cuando ahora podemos tener un producto de exportación. Esta nueva forma de hacer política económica también enfocará sus esfuerzos en mejorar la productividad y la competitividad de pequeñas y microempresas. La diversificación de nuestro potencial productivo debe tener un impacto tanto en las grandes inversiones como en las medianas y las MIPES. Aquí es otro conflicto. Dice, las grandes aplastan a las chiquitas y las chiquitas se sienten aplastados por las grandes. Acá lo que necesitamos es juntarlas. Las grandes inversiones, las medianas y las pequeñas pueden encadenarse y beneficiarse juntos en un esfuerzo conjunto. En eso estamos trabajando. Por eso es que impulsaremos el desarrollo de aglomeraciones productivas y la innovación tecnológica. Se institucionalizará el programa de compras a las MIPES. Nuestro objetivo para este año es que 5 de nuestros ministerios formen parte del programa y que realicen compras a las MIPES por un valor aproximado de 400 millones de soles.
Esto contribuirá más a la reactivación económica y a la generación de empleo productivo y formal. Nuestro enfoque entonces en las pequeñas y microempresas llegará a todos los sectores. Dos ejemplos más serán la pesca y la agricultura. En la primera pondremos el énfasis en la modernización de la pesca artesanal y el desarrollo de la acuicultura. Este sector es el que alimenta al Perú. La pesca hecha por las grandes empresas es para la exportación. No decimos que no lo hagan. Lo que decimos es la pesca pequeña, la pesca artesanal necesita mejorar sus condiciones y para eso está el Perú, para eso está el Estado, para que pueda desarrollar más y sobre todo la acuicultura que se convertirá a futuro en uno de los rubros más importantes para el país. Invertiremos entonces en la modernización de los desembarcaderos de pesca artesanal para mejorar esta situación de competitividad y también sanitaria. Asimismo, promoveremos la articulación con cadenas gastronómicas en el caso de los desembarcaderos más cercanos a grandes centros poblados. La agricultura emplea el 22% de la PEA y por ello implementaremos el plan de reconversión del agro nacional que busca mejorar la calidad de vida de la población y de las actividades agropecuarias y forestal, priorizando su atención en los pequeños y medianos productores. Este plan incluirá la reforma del Ministerio de Agricultura y Riego. Esta reforma no es una reforma burocrática, esta reforma ha tenido antes un archipiélago de programas y ninguno se sentía parte del sector agricultura. Eran islas que se manejaban solitariamente, cada uno con un chaleco diferente, un color diferente, pero ninguno con el corazón verde del agro. Esa burocracia se terminó. Ahora nosotros hemos empezado a reformar el Ministerio de Agricultura con las organizaciones agrarias y vamos a entrar fuertemente a la promoción y la innovación tecnológica. Se establecerá el Plan Nacional de Cultivo y Riegos, articulando la gestión del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales. Se creará el Instituto Nacional de Semillas para garantizar la provisión de material genético de alta calidad. Nosotros hemos estado siguiendo un círculo perverso de utilizar la misma semilla año tras año y año tras año. Y el sentido común, ni siquiera un doctorado, el sentido común hace que la semilla mejorada es aquella que se renueva permanentemente. Entonces, por eso, este trabajo de mejorar el material genético de alta calidad es importante. Se estructurará sistemas de financiamiento ágiles y accesibles, mejorando la competitividad del sector del agropecuario. Finalmente, se impulsará las agroexportaciones, incorporando complementariamente a los agregados agrícolas en bloques económicos estratégicos para la apertura de mercado de nuevos productos, buscando superar los 7.000 millones de dólares en volumen de exportación en el 2018 y alcanzar, Dios mediante, y la tecnología que vamos a usar, 10.000 millones de dólares para el año 2021. Quiero dejar claro que nuestro enfoque en las pequeñas y microempresas se complementa con la relevancia que cumplen las grandes inversiones en el desarrollo del país. Estamos convencidos de que las MIPES requieren una atención especial si pretendemos solucionar el grave problema que representa la informalidad
para el futuro de nuestro país. Otro campo de nuestra política económica que requiere un cambio de enfoque es el mercado de trabajo. Toda reforma y política laboral debe ser el resultado del diálogo y la concertación entre trabajadores y empleadores. Por ello, un objetivo de nuestro gobierno es fortalecer al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para que desde este espacio se hagan posibles los cambios que se requiere en el país. En este marco de concertación y sin perjuicio de priorizar las medidas especiales en materia de trabajo y empleo para los jóvenes, madres trabajadoras y personas con discapacidad, nuestras prioridades serán las siguientes. Primero, incrementar la cantidad de trabajadores formales con acceso a derechos laborales, incorporando a 500.000 de trabajadores inscritos en planillas hasta el año 2021. Para ello, articularemos y alinearemos normas políticas y a todos los sectores y niveles de gobierno hacia ese objetivo. Segundo, fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo. Nuestra meta al 2021 es incrementar sustantivamente la cantidad de inspectores de trabajo de 464 hasta 924 e implementaremos un tribunal administrativo de fiscalización laboral que garantice la seguridad jurídica en las decisiones que se tomen. Establecer un marco normativo que institucionalice la revisión periódica de la remuneración mínima vital a partir de variables objetivas. Para conseguir superar el drama de la informalidad que aqueja a nuestro país, resulta indispensable dinamizar productivamente nuestras regiones. Y para conseguirlo, nuestra apuesta estará en la conformación de ejes territoriales de desarrollo que permitan impactar positivamente en la economía nacional y, lo más importante, en mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Todo este hemiciclo tiene congresistas que se van a agrupar en esta visión de manejo territorial del desarrollo. Tomemos como ejemplo el sur, articulando la inversión del gasoducto del sur para poderlo, en primer lugar, para resolver un problema que está ahí y que nosotros no vamos a cerrar los ojos, sino vamos a centrarnos en resolverlo. En primer lugar. Segundo lugar, ese gas está destinado para beneficiar el sur, todo el sur. Y entonces ese gasoducto hay que llevarlo a todo el sur. Pero no solamente es llevar el gas, sino transformarlo a través de la instalación de una petroquímica que hace más rentable esta inversión en el gas. Pero aún no es suficiente. Entonces sí ya tenemos esta inversión ancla que es el gasoducto y va al sur. Tenemos que conectarnos con la carretera de Bolivia que viene hacia el Perú y que falta muy poco para terminarla plenamente. Pero no es suficiente, porque al tener la petroquímica, al tener la carretera con Bolivia, Bolivia nos mandará la producción que ellos quieren comercializar, sea al Perú, pero principalmente al extranjero. Entonces necesitamos nosotros, para guardar el equilibrio estratégico del sur, rápidamente construir un puerto de importancia allí donde técnicamente conviene, pero es articular todo este propósito. Y a eso se suma que tenemos que terminar un proyecto en curso
que es Majes-Iguas, y ese proyecto no puede dejar de terminarse. Ya hay la inversión correspondiente. Entonces, los congresistas que conocen muy bien su territorio van a entender que un enclave de esta naturaleza, con una inversión gigantesca, va a atraer otras inversiones. Y la maravilla del turismo en el sur es fantástica, pero no lo suficientemente aprovechada. Entonces, lo que queremos es establecer estos ejes territoriales de desarrollo. Y dice, ¿pero de dónde van a sacar tanta plata? La plata viene a través de las concesiones que se puede hacer en cada uno de estos proyectos. No necesariamente poner el del Tesoro Público, pero no podemos retrasar el desarrollo de este país de cara a un bicentenario que tenemos que darle una meta diferente. Por eso, entonces, esta ejecución de las obras del aeropuerto de Chinchero en Cusco es un compromiso establecido que se hará como obra pública, y la modernización de la infraestructura portuaria de San Juan de Marcona, asociando todo ello con una educación pertinente, y en el desarrollo cultural y turístico tendremos un potente impacto en la economía macrorregional en directo beneficio de la población. Es decir, hay grandes proyectos listos que han estado esperando o han estado detenidos por algún tipo de problema, sea administrativo, sea legal, pero hay que resolverlo. No hay que ponerse de espaldas y decir, eso no es mi problema. Yo soy una etapa nueva de gobierno y quiero empezar a hacer cosas nuevas. Así hemos tenido la cultura de tener un cementerio de proyectos que han quedado a medio camino. Hay que enfrentar las cosas, hay que terminar las cosas. Un Perú como el que tenemos no puede darse el lujo de tener un hospital a medio terminar, de tener un colegio que le falta 10% o 15% para terminar y no puede terminar porque le faltó presupuesto. Hay que ir rápidamente allá y ver qué pasó, pero más que para juzgar, más que para castigar, para resolver, porque las otras cosas tienen su camino. Que se resuelva jurídicamente lo que hay que resolver, pero nosotros tenemos que resolver que los niños tengan escuelas, que la gente tenga servicios de salud. Esa es nuestra responsabilidad. La otra responsabilidad es de los fiscales y de los jueces. En el norte tendremos las obras de reconstrucción y las obras que impulsarán la agricultura, el turismo, el empleo y la calidad de los servicios públicos. Mencionaremos solo algunas, como el mejoramiento de riego, la modernización de los aeropuertos de Piura, Chiclayo y Trujillo, la mejora del servicio de agua y alcantarillado en diversas ciudades, la modernización de la refinería de Talara, la reanudación del proyecto Chavi-Mochic, la pavimentación de la longitudinal de la Sierra Norte en su tramo Cochabamba, Cutervo, Santo Domingo de la Capilla. Miren ustedes, hace pocos días estuvimos con el presidente Vizcarra allí, en Chiclayo, en una feria maravillosa, en una feria donde más de 30 empresas extranjeras venían a asociarse estratégicamente con los empresarios del norte y la población, asistiendo a esa feria con un entusiasmo, una ilusión y una esperanza gigantesca, mientras nosotros no podemos terminar sus casas, mientras nosotros no podemos reconstruir un puente, pero a pesar de eso, la gente no ha perdido la esperanza. Por eso es que estamos a tiempo de recuperar esa fe, esa confianza de nuestra gente. Ese es el canon que nosotros tenemos. No es el oro, no es el cobre, no es el petróleo, es la valía de nuestra gente. Por eso yo tengo fe absoluta, inquebrantable,
de que podemos desarrollar el norte y levantar rápidamente encima de los escombros que nos dejó el fenómeno del Niño. En la Amazonía exactamente igual. Una Amazonía siempre gobernada por mecanismos absolutamente de subsidios. Uno de los principales desafíos que tenemos es la conectividad. La conectividad. Para ello proponemos desarrollar las intervenciones integradas como el instrumento que impulse su crecimiento. Así modernizaremos su aeropuerto e incorporaremos la red dorsal de la banda ancha a 900 localidades amazónicas de 84 distritos de los departamentos de Madre de Dios, de Loreto y Ucayali. Y asimismo, el mejoramiento de los hospitales de Santa Rosa, la planta de tratamiento de residuos sólidos de Puerto Maldonado y Pucallpa. Del mismo modo, trabajaremos en la longitudinal de la selva que se extiende desde Ucayali hasta Amazonas. Nuestra meta es pavimentar el 97% de la vía para el año 2021. Se promoverá la inversión pública y privada en alianza con las comunidades nativas para el aprovechamiento sostenible del bosque y su potencial forestal. Quiero, colegas, invitarlos a soñar, pero con los ojos abiertos. No es el sueño y la ilusión esotérica que podemos tener. Tenemos miles de comunidades nativas en una situación de pobreza, en anemia y desnutrición, pero con una riqueza profunda de frutos silvestres. Uno de ellos, el aguaje, el ungurawi, el camu camu. Pero solamente para tomar uno de ellos, el aguaje. El aguaje contiene el aceite más fino que todos nos podemos imaginar. Es un mercado que crece exponencialmente en el mundo, no solamente para la alimentación sana, sino para que todas las mujeres del mundo, particularmente las nuestras y en especial las amazónicas, sean más bellas de lo que son, porque se utiliza en la cosmetología y es uno de los negocios más grandes que existe. ¿Cómo tal riqueza puede estar escondido en las montañas? Muy simple. El sistema del Estado para que esas comunidades puedan cosechar esos frutos requiere de permisos o licencias que demoran 2, 3 años. A un costo de 20 a 30 mil soles por cada licencia. Por eso es que de 5,000 comunidades, solamente 20 están reconocidas. ¿Y para qué se necesita eso? Se necesita para que se puedan formalizar y atraer al mercado, atraer las inversiones, atraer la tecnología. Y puede haber una alianza virtuosa entre la grande empresa del mercado internacional y nuestras comunidades. Dicen no pueden. Claro que pueden, porque tienen lo que los grandes no tienen, tienen la materia prima. Y ellos no tienen lo que tienen las grandes empresas, la tecnología, el mercado. Si unimos estos dos mundos, entonces la Amazonía crecerá gigantescamente, sin desboscar, porque para tener el aguaje no necesitas botarlo, necesitas pequeñas tecnologías para poder explotarlo. Y ahí está el Estado, para darle la licencia, para cubrir lo que ellos no pueden pagar, ni siquiera regalando. Dales un préstamo y que te paguen cuando ellos empiezan a vender sus productos, si tanto no quieres regalarle nada a los que siempre te dieron todo. Pero así es. Los selváticos no necesitamos la mendicidad. Los selváticos lo que necesitamos son leyes claras que nos permitan articularnos al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. No programas sociales donde yo le llevo a los niños amazónicos leche evaporada en lata
no tienen costumbre de tomar la leche evaporada en lata y por lo tanto les produce problemas estomacales. Y esos problemas estomacales le produce desnutrición. Miren cómo es la vida. Cuando no valoramos lo que tenemos, cuando no valoramos que la propia producción en cada región puede ser el producto que el programa de inclusión social compra para devolverle a su propia gente su propia producción, entonces se presentan estos problemas. Y entonces en la Amazonía ya estamos conversando con grupos empresariales y no es de las grandes empresas extranjeras, son empresas nuestras que han destacado, son exitosos como los Añaños, por ejemplo, de Ayacucho, que ya están entrando en todo esto. Hay que juntar a los peruanos, hay que ver cómo podemos juntarnos para articular este tipo de riquezas. Pero entonces, haciendo eso, hay un tema central, el transporte aéreo, que se debe convertir en un factor de competitividad en todo el Perú. A través de acciones de mejora del aeropuerto de Iquitos y de medidas administrativas necesarias, prontamente, tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo están trabajando día y noche en eso, se logrará una nueva puerta de entrada internacional al país. Acceso necesario para integrar el potencial turístico de nuestros parques nacionales al producto turístico peruano tradicional. Con esas medidas atraeremos 100,000 nuevos viajeros para que el turismo crezca en cerca del 10% y se generen casi 130,000 puestos de trabajo. Y ahí otra vez, otro colega pesimista dice, oye, pero Iquitos no puede soportar tanta gente, tantos turistas, va a reventar. Que reviente pues, porque eso atraerá más inversiones privadas para hacer más hoteles, más servicios, más empresas, más empleo. Inversión y empleo es esa nuestra meta ahí en la Amazonía. No que nos tengan mendigando un presupuestito público por acá o un reintegro o una exoneración por allá. Necesitamos que esa eliminación de exoneraciones forme el Fondo de Inversiones de Loreto, como formará el Fondo de Inversiones en cualquier otra región. Esa es una manera de entrar con decisión y con realismo a lo que será el Perú en el futuro, un país descentralizado fiscalmente. En el centro, además de las vías complementarias de la carretera central de los gobiernos regionales, de la macrorregión las macrorregiones promueven, impulsaremos el proyecto Chinecas, la carretera Huánuco-Conococha, el complejo hidroeléctrico Mantaro, el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia y aseguraremos el mejoramiento del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Todas las inversiones y las acciones a las que he hecho referencia en esta exposición nos permitirá, presidente y colegas, crecer hasta un ritmo de por lo menos 5% hacia el 2021. Ese es también nuestro compromiso y nuestro reto, aspirar a crecer menos a lo que estábamos, a 3%, 3.5%, no podemos resolver la pobreza. Tenemos que ser audaces para la inversión, pero audaces con responsabilidad. Y todas nuestras regiones tienen un potencial gigantesco para lograrlo. Esta meta entonces es sostenible y equitativa. Vendrá acompañado de una importante reducción de la pobreza, la cual pasará del 21.7% a 18% en el 2021. Es decir,
cerca de 1,5 millones de peruanos saldrán de este estado de precariedad antes que sigamos en el círculo perverso de tener 350,000 que se vuelven más pobres cada día. En resumen, queremos un crecimiento ordenado, sostenible y descentralizado, con cuentas claras, con transparencia, con rendición de resultados y con mucho diálogo. El diálogo es una de las herramientas poderosas para entendernos, para convencernos, para animarnos. Y a eso nosotros apostamos. Por eso, para que no se olviden de lo que estoy señalando y quede bien grabado, no solamente en el archivo del Congreso, sino en el archivo mental de cada uno, resumo entonces nuestros compromisos en materia económica. Crecimiento del PBI de 2.5 en el 2017 a 5% en el 2021. Crecimiento de la inversión privada de 0.3% en el 2017 a 8% en el 2021 y reducción de la pobreza del 21.7% en el 2017 a 18% en el 2021. Colegas, logrando estas metas, el camino hacia el desarrollo social y el bienestar de la población es seguro. Yo no puedo crear programas sociales y una visión de política social sin tener de dónde sacar. Es buena intención, buena voluntad, pero no es real. Necesitamos que las políticas respondan a las necesidades de la gente, que garanticen sus derechos y potencien sus capacidades. Los servicios deben adecuarse a la diversidad de la población sin ningún tipo de discriminación. Este gabinete estará permanentemente en las regiones para que las políticas, a través de sus distintas intervenciones, se cumplan. No haremos políticas de escritorio que se pierden en los archivos en Lima. Nuestro compromiso es estar en una región cada semana. Hemos planificado que cada semana visitaremos una región. Hace poco hemos estado en Puno, pero no en la ciudad en sí misma, sino en la isla de Taquile, una hermosa isla con gente maravillosa, con gente que por sí aprendió a hacer turismo, con gente que siente el orgullo de ser de Taquile, de ser de Puno, de ser del Titicaca. Pero ¿saben qué? Esa maravilla donde fuimos a trabajar, 14 ministros, un consejo de ministros allí en Taquile por primera vez en la historia. ¿Qué es lo que encontramos? Un pueblo decepcionado de sus autoridades, un pueblo que no cree en la política, un pueblo que cree que la política es para la corrupción. ¿Y por qué? Si esa gente a veces poco sale, y en buena hora, porque lo que ellos tienen es un paraíso, pero poco sale, porque cree en la corrupción, porque el único servicio de agua, que iba a tener, se paró hace 4 o 5 años atrás y no volvió a aparecer más, ni el ejecutor ni el promotor. Ahí está, unos tubos como el monumento a la mediocridad, a la indiferencia, como el monumento a la burla de la gente. Eso no es posible. Entonces lo mínimo que tiene que hacer un Estado es resolver lo básico,
el tema del agua y del saneamiento. Miles de turistas llegan a esa isla, por Dios. Es la imagen del Perú andino. Yo les enseñara maravillosas fotos de niñas chapositas por el sol, pero con un corazón tan gigante que todavía no les vence la pobreza y la desilusión. Y entonces eso es lo que tiene que acercar un Estado, no ellos a Lima, nosotros allá. Esa es la nueva forma de hacer política. No es posible que tras una década de bonanza económica hemos tenido precios altos en los minerales, hemos tenido un PBI que nos daba orgullo decirle al mundo, mira cómo estamos creciendo económicamente, pero al revés, estos niños con anemia, estos niños con desnutrición. ¿Qué carajo vamos a presentar a un Perú así ante el mundo queriendo entrar a la OECD? Vamos a entrar a la OECD rescatando estas cosas, poniendo al Perú primero y a los niños primero. Nuestra primera tarea importante entonces es nuestros niños. Una de estas metas en materia social es reducir drásticamente los niveles de prevalencia en los niños menores de 3 años y en mujeres gestantes. Nuestro compromiso es reducir del 43% actual al 19% al 2021. Y no es un programa más, no es un programa social más. Hemos orientado a nuestra ministra de Inclusión Social, que es la secretaria técnica del CIAS, que con todo el CIAS tiene que formar un solo equipo presidido operativamente por el presidente del Consejo de Ministros y políticamente por el propio presidente de la República. Vamos a hacer una campaña de movilización total en este país, pública y privada, con la sociedad civil, con las autoridades comunales, provinciales, locales y regionales, y con las autoridades sectoriales para trabajar en equipo y lograr bajar la anemia de nuestros niños, bajar la desnutrición. ¿Cómo no podemos sentir coraje, vergüenza de que un país tan potente, tan diverso, nosotros podamos tener ese nivel de indiferencia por nuestros niños? Por lo tanto, considerando que la edad crítica para intervenir y lograr los resultados frente a la anemia es en los primeros meses de edad, donde se concentra la prevalencia de un nivel del 60% en el ámbito nacional. Nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en promover el consumo de hierro en la alimentación. Para conseguirlo, desplegaremos una estrategia multisectorial que incluye la movilización de promotores y agentes comunitarios de los programas sociales para la lucha contra la anemia y la desnutrición. El objetivo es que las familias tomen conciencia de los problemas que genera la falta de hierro y empoderarlos en la solución. Trabajaremos con el grupo de inversión de la infancia de varios congresistas que son parte de esta inversión de la infancia, presidido por Jorge del Castillo, formado también por otros congresistas de la cual fui parte en este Congreso. Y ahora tenemos nosotros que desde el Ejecutivo otra vez juntarnos para un tema de esta naturaleza. Asimismo, antes del 28 de julio, cualquier padre de familia o madre de familia podrá acercarse al establecimiento de salud de su centro poblado para recibir el medicamento necesario para prevenir la anemia sin costo alguno. Ningún niño ni niña de 4 a 5 meses que se atienda en establecimientos de salud quedará sin suplementación preventiva. De igual manera, en los primeros 180 días
elevaremos de 12% al 80% el porcentaje de niños de 4 meses que reciben sulfato ferroso en los establecimientos de salud. Podemos ahorrar en cualquier sitio, podemos dejar de gastar en cualquier sitio, pero acá vamos a ponerle toda la fuerza económica que se necesite. En el sector salud iniciaremos una de las reformas más importantes que necesita nuestro país. Reestructuraremos el sistema de salud para convertirlo en una de las redes integradas de establecimientos de salud. El objetivo es acercar la atención a la población con una oferta articulada de servicios en función del territorio. De esta manera se logrará priorizar la atención que recibe la mayor parte de los peruanos en los puestos y centros de salud. Antes de fin de año, La Libertad, Huancavelica, Loreto, San Martín y Lima Norte y Sur habrán implementado este nuevo sistema de redes. Ejecutaremos el plan de equipamiento de hospitales y definiremos lineamientos para una política nacional de medicamentos genéricos que permitan garantizar stock mínimos en todas las farmacias. No es posible que las farmacias de los hospitales no tengan las medicinas que los propios médicos recetan allí y tienen que ir a las farmacias particulares. El Estado entonces tendrá que asegurar el abastecimiento de estas medicinas. Este año también realizaremos una compra corporativa de medicamentos por 800 millones que permitirá garantizar el abastecimiento para los años 2019 y 2020. Reestructuraremos el seguro integral de salud, las dos modalidades de aseguramiento subsidiado y contributivo permitirán que el 97% de la población acceda al aseguramiento universal en el año 2021. Asimismo, continuaremos con el saneamiento de deudas pendientes de pago en el sistema público-privado. El futuro de nuestros niños y jóvenes depende de la educación que estemos dispuestos a darles. Son ellos el objetivo de nuestros esfuerzos. Ideas, inventiva y conocimiento en esta gente, en estos niveles, es increíble. Los que vestimos canas, no todos por cierto, pero yo manejo el tema digital de una manera más lenta. Mi nieta, de apenas 5 años, maneja mayor velocidad que yo. Es una nueva cultura, es una nueva visión digital. Entonces tenemos nosotros que acomodar una educación más moderna, más práctica, más de futuro. Nuestro gobierno está firmemente comprometido en la reforma de la educación. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador. En los siguientes 3 años podremos todos nuestros esfuerzos para garantizar que los niños y niñas y jóvenes reciban una educación de calidad en concordancia con estos nuevos tiempos. Nuestra meta es alcanzar niveles satisfactorios de comprensión lectora, pasando de 46% el promedio a más del 55%, y en matemáticas pasando del 34% al 45% en el año 2021. Con la implementación de las redes educativas rurales, reduciremos las brechas de aprendizaje en el campo y mejoraremos los porcentajes de comprensión lectora y matemáticas en secundaria. Al 2021, más del 15% de estudiantes del segundo de secundaria y 25% del cuarto de secundaria del ámbito rural obtendrán el mismo nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Para seguir con estas metas, continuaremos con la política de fortalecimiento de la carrera pública a través del concurso para el nombramiento de 38,000 plazas para este año y la consecuente mejora en la escala remunerativa de los profesores, siempre en consonancia con la disponibilidad fiscal y la mejora de la calidad. Mejoraremos la conectividad y el acceso de las tecnologías de información y de comunicación. Para el 2021, por lo menos el 35% de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria tendrán acceso a Internet. Hoy accede solo el 14%. Para ello, invertiremos 65 millones de soles en 22 regiones y 400 instituciones educativas. Este gobierno pondrá siempre a la educación como uno de los pilares fundamentales por el cual queremos ser evaluados cuando concluya nuestra gestión. El presidente Vizcarra y yo hicimos en nuestras regiones un trabajo firme en la educación. Estamos convencidos por esa experiencia de que invertir en nuestros niños es invertir en el futuro. Así lo haremos también en todo el Perú. El acceso al agua en las escuelas, en los programas de nutrición y en la calidad de vida de nuestra gente es un derecho de todos los peruanos y es por lo tanto un deber del Estado garantizarlo. Por eso este gobierno mantendrá la política nacional de saneamiento que tiene como principal objetivo el acceso universal de todos los peruanos a todos los servicios de saneamiento. En los próximos 3 años, la cobertura de acceso al agua deberá alcanzar el 85% en el sector rural y el 100% en el urbano. Para conseguirlo, solo este año la inversión en agua y saneamiento superará los 4,000 millones de soles. Este gobierno tiene el compromiso de dar solución al déficit de viviendas a nivel nacional, incluyendo a los afectados por el fenómeno del Niño. Se tiene programada la construcción y mejoramiento de 244,000 viviendas entre los años 2018 y 2021, de los cuales 177,000 corresponderán al bono familiar habitacional, 45,000 mediante el crédito Mi Vivienda, 19,000 mediante el Programa Nacional de Vivienda Rural y 2,874 a través del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables. El sector vivienda y construcción y saneamiento, con la participación de las comunidades y los gobiernos locales, realizará intervenciones integradas de infraestructura y equipamiento urbano. Al 2021 intervendremos en 952 barrios urbanos en situación de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional. Tal como lo señaló el presidente de la República, Martín Vizcarra, un tema prioritario para nuestro gobierno es la protección de la niñez y de la mujer frente a todo tipo de violencia. No podemos seguir aceptando esa violencia y ninguna otra. No podemos seguir indiferentes con una sociedad que mira pero no actúa. E igual consejo para el sector público y particularmente para la policía. Necesitamos un ministerio público y un poder judicial consciente de las consecuencias de que sus decisiones para proteger a nuestras mujeres y niños es importante. Para el 2021 mejoraremos la cobertura
calidad, oportunidad y efectividad de los servicios de prevención, protección y atención a las víctimas, en especial a las afectadas por violencia sexual, para lo cual contaremos con 225 centros de emergencia de la mujer con protocolos de atención diferenciada funcionando en las comisarías. De estos centros, 100 estarán funcionando al final del 2018. Asimismo, 100% de los distritos judiciales del país contarán con una unidad de protección especial y 40% de los gobiernos locales, provinciales, tendrán una DEBUNA acreditada para dictar medidas de protección en casos de riesgo. Para los casos de desapariciones, implementaremos la estrategia Alerta Amber para la búsqueda sin demora y en tiempo real de niñas, niños y adolescentes que son denunciados como desaparecidos ante la Policía Nacional. También desarrollaremos políticas a favor de las personas con discapacidad. Las escuelas serán accesibles para ellos en su infraestructura y también sus contenidos. Velaremos por el desarrollo de capacidades formativas y técnicas, así como el cumplimiento de la cuota de empleo en el sector público y privado en alianza con los sectores del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Para ello, la seguridad ciudadana exige más seguridad, más acción, mayor presencia policial en las calles, pero además que se esté cercana a la comunidad. Seguiremos implementando la estrategia multisectorial de barrio seguro y desde el lado operativo implementaremos la estrategia policial vecindario seguro, bajo un modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta al delito. Las bandas criminales, así como la criminalidad organizada, serán firmemente combatidas. Enfrentaremos estos fenómenos con estrategias fortalecidas de inteligencia, equipos especializados con capacidad de desarticularlas y llevar ante la justicia a los principales responsables, respetando los derechos humanos y el debido proceso. Intensificaremos los megaoperativos a cargo de las direcciones especializadas de la policía bajo un trabajo estratégico de inteligencia para desarticular las bandas y el crimen organizado. Por esta razón, las escuelas de policía retomarán un fuerte impulso de formación de policías en investigación y criminalística. En seguridad ciudadana, impulsaremos el trabajo conjunto y coordinado de los gobiernos locales y regionales, mancomunidades para un patrullaje integrado y la integración de telecomunicaciones y de los sistemas de videovigilancia y la recuperación de espacios públicos en otros. Asimismo, se viene financiando proyectos de inversión con los gobiernos locales a nivel nacional con recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana. Además, fortaleceremos las acciones de inteligencia en la zona del BRAE frente al narcotráfico y ejecutaremos acciones de interdicción frente al tráfico ilícito de drogas de las cuencas cocaleras y las zonas de producción de drogas a nivel nacional. Se creará un sistema único de trámite para los gobiernos regionales y locales y recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que finalmente se traducen en problemas o demoras para la gente. Todo esto, queridos colegas,
que aparentemente parece un plan gigantesco, sin embargo es posible realizarlo cuando descentralicemos este país y vayamos a una centralización objetiva, funcional, con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. El gobierno central no puede estar duplicando funciones en un mismo territorio, haciendo las mismas cosas y gastando la plata doblemente de una forma disfuncional. Por eso es que vamos a reforzar para que las municipalidades puedan tener fondos. Vamos a reestructurar, que ya hemos empezado, el FONIPREL y le vamos a dar más fondos para que pueda trabajar con los gobiernos locales sin ponerle las trabas que corresponde y que ha estado deteniendo la inversión. Estimados congresistas, señor presidente, hoy estaremos ingresando un proyecto de ley solicitando facultades delegadas en materia tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas en la infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción, prevención, protección de víctimas de la violencia y personas en situación de vulnerabilidad y modernización del Estado. Solicitamos, presidente, y a ustedes, colegas congresistas, su pronta atención para llevar adelante y con urgencia las propuestas que hemos presentado. Presidente, nuestra presencia como gabinete tiene el objetivo preciso de colaborar con la voluntad y la decisión del presidente Martín Vizcarra de trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestra tarea es construir, nuestra tarea no es confrontar. Queremos construir un país que incluya y que no divida, que dialogue e integre, que facilite los puentes y los caminos para que al llegar a nuestro bicentenario seamos capaces todos, absolutamente todos, nadie sobra en este país para entregar un Perú mejor. Cuando nos juntemos, presidente, entonces el legislativo, el ejecutivo, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, este país, no tengan ninguna duda, será poderoso y será el líder de la región latinoamericana. Así soñamos, así queremos llegar al bicentenario, así queremos entregar la posta a quien gane las elecciones de julio y tome la posta a partir del 28 de julio del 2021, presidente. Esa es nuestra fe, ese es nuestro sueño y ese es nuestro compromiso. Por eso no dudo en que ustedes ponderarán nuestro plan, nuestra propuesta, nuestro optimismo y nuestra fe para tener la confianza que el pueblo perdió en la política. Es posible juntos recuperarlo y potenciarlo. Muchas gracias, presidente. Y en ese sentido, presidente, yo asumo que bajo su liderazgo y la participación de nuestros colegas de todas las bancadas, les pedimos el voto de confianza y que estoy seguro nos los podrán dar. Muchas gracias. Agradecemos al señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, por
por su presentación ante el Pleno.